Recuerden de mantener su Biblia abierta para que puedan darle seguimiento donde estemos viendo lo que dice la Biblia. Yo quiero en esta mañana, hermano, con el favor de Dios, hablar bajo el tema las consecuencias de tomar la Santa Cena indignamente. Ese es el tema que vamos a compartir esta mañana. Vamos a ver las orientaciones a la hora de tomar la Santa Cena. ¿Okay? Primero, en la vida secular, antes de aprobar una ley o antes de hacer algo, sea una empresa, hacen una advertencia. Una advertencia es una información acerca de un tema antes de entrar en vigencia, para que la gente tenga conocimiento de qué se va a tratar el tema, o dicho, si lo viola, ¿qué le puede pasar? Ejemplo, tú estás en una empresa y pone, antes de tu entrar, te dan una advertencia: mira, si llega tarde, te despedimos. Si tú no haces esto, no cobra el incentivo. Es una advertencia. Asimismo, la Biblia tiene algunas advertencias a la hora de tomar la Santa Cena. Es bueno resaltar que cuando se hizo esta advertencia, lo hace el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio. Como ustedes saben, mis amados hermanos, el libro de Corintio fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo escribe el libro de Corintio en los años 57 a 54. Lo escribió en esos años. Fue escrito a la iglesia de Corintio. Fue escrito desde Éfeso. Cuando Pablo escribe esta carta, él está en Éfeso. Esta epístola a los Corintios, Pablo escribe, fue escrito desde Éfeso, un año después de haberse establecido la iglesia en Corintio. Corintio era una ciudad cosmopolítica. En una época cuando las restricciones morales eran mínimas, naturalmente era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble. Primero, guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral que había en Corintio, y contestar algunas preguntas. Los corintios llegaron a tener muy mala reputación hasta los gentiles. Pablo escribe esta carta porque había un problema de moral, había un problema, un desorden en la iglesia de Corintio, pecado, gente tomando Santa Cena sin condiciones. Y Pablo se ve obligado a escribirle a los hermanos de Corintio para advertirle de tomar la Santa Cena de esa manera podría acarrearle problemas. En un resaltar, el apóstol Pablo concluye este capítulo y el tema de la cena del Señor con estos versículos. Ejemplo, el capítulo 11 de Corintios está en tres formas. Ejemplo, del 11 al verso 17 habla del abuso en la cena del Señor. Y del capítulo 11, del verso 23, habla de la institución de la cena del Señor. Pero el verso 27 habla tomando la cena indignamente. Eso es Pablo haciéndole referencia. Entonces dice, examinarlo a sí mismo. Estos versículos donde se nos exhorta a examinarlo a sí mismo antes de participar de los elementos de la cena del Señor. Ya hemos visto que junto con él, con el bautismo, la cena del Señor es una ordenanza sagrada. Es una ordenanza sagrada que él mismo, Jesús, instituyó para que su iglesia lo practicase, con el fin de recordar sus padecimientos hasta el día que él regrese. Sin embargo, esta celebración es santa y requiere que aquellos que lo practiquen estén también en santidad.
Y por tal razón, el apóstol Pablo advierte de las consecuencias de tomar la cena del Señor de manera indigna. Hablar de esto, hermano, de la cena del Señor, primero hay que saber que es algo santo, algo digno, algo puro, algo serio, algo honesto. Y por eso Pablo le hablaba a Corintios, porque había unos hermanos en desorden, unos hermanos en pecado, y aún así participaban de la cena del Señor. Y él le escribe haciendo la advertencia para que se abstuviera de no tomar la Santa Cena cuando está en condiciones pecaminosas, ya que la cena del Señor es algo santo. Lo primero que tenemos que ver, hermano, en esta cita, de que la advertencia de tomar la Santa Cena indignamente hay problemas desde los tiempos atrás hasta hoy en día. Gente que toma la Santa Cena sin revisar su vida, cómo están viviendo. Yo quiero que abran su Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, verso 27. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si son amables, hermanos, por ponerse sus pies, para que leamos 1 Corintios 11, verso 27. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Se puede sentar en eso. Entonces, hermano, la advertencia es tomar la cena del Señor indignamente. Y la pregunta es, ¿qué es indignamente? Indignamente, hermano, es no estar en condición. Indignamente, hermano, es usted estar en pecado y usted, para ser visto por el hombre, toma la Santa Cena. Y eso tiene una consecuencia. Comer la Santa Cena indignamente trae juicio. Trae juicio al hombre. Comer la Santa Cena indignamente, Dios te está chequeando. Aparte de traer juicio, como acabamos de ver en el verso 27, aclara precisamente la advertencia que tiene que saber la iglesia, no solo en ese Corintio, también en la iglesia de hoy en día. ¿Qué sucederá si tú comes la Santa Cena indignamente? El verso 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan, bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Te escuchó? Si tú participas en la cena del Señor sabiendo que no está bien, será culpable de la muerte de Cristo. Será condenado por haber blasfemado algo santo, algo genuino, algo puro como la cena del Señor. Comer la Santa Cena indignamente trae juicio al ser humano. Algo importante que tiene que saber como creyente: Dios le pedirá cuenta por tomar la cena del Señor en pecado. Dios te va a reclamar por qué participaste de la cena del Señor tanto en pecado.
Y pecado se refiere, hermano, todas las cosas que la Biblia prohíbe. Todo lo que está en contra de la voluntad de Dios es pecado. Hablar mentira, tomar alcohol, vivir la vida desenfrenada, a los placeres de esta vida. Y si tú sabes que tú estás así y tú tomas la Santa Cena, será culpado del cuerpo de Cristo. Cada quien examínese a sí mismo. Algo importante que tiene que saber la iglesia: el pastor y los líderes tienen que andar detrás de nadie para tomar la Santa Cena. Es un deber personal, usted y yo. Primero tiene que examinarse si está en condición de tomar la Santa Cena. Usted más que nadie sabe cómo tú andas, qué tú haces. Porque recuerde que tu compromiso no es con los líderes de la iglesia, tu compromiso es con Dios. Y por tal sentir, tú tienes que autoevaluarte, tienes que examinarte si tú estás dignamente de participar de la cena del Señor. Gloria a Jesús. Cada quien de forma individual tiene que examinarse. Usted preguntaría, ¿y la Biblia dice eso? Oh, yo pensaba que el pastor que estaba preguntando está detrás de mí. No, hermano, esto es algo personal. Eso es entre tú y Dios. Uno como líder le da seguimiento, pero quien tiene que evaluar su interior, evaluar su vida, si está en condición, si está apto para tomar la cena del Señor, es usted. 1 Corintios 11:28. Escuche lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y como así del pan y beba de la copa. ¿Te escuchó? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Por tanto, cada uno autoevalúese si puede participar de la cena del Señor. Aquí está siendo claro, hermano. Tú tienes que examinarte si puedes tomar la cena del Señor. Pero algo importante que tiene que saber la iglesia: un cristiano que tiene tiempo, año va, año viene, y no toma la cena del Señor, también tiene problemas. Porque es una ordenanza bíblica que hay establecido que hay que participar de la cena del Señor. Si tú no puedes tomar Santa Cena, tampoco vas a poder ir al cielo. Si tú te sientes indigno, incapacitado de tomar la cena del Señor, tampoco puedes ir para el cielo. Porque si tú no te lo tomas, por algo no te lo tomas. Y nada inmundo, nada de pecado entrará al reino de los cielos. Por eso hay que autoevaluarse. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy andando con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios en la tierra? Si tu relación no está bien con Dios, hay problema, tienes que arreglarlo. Amados hermanos, usted es responsable de lo que te pasa a la hora de tomar la cena del Señor. Usted es el único responsable de lo que te puede pasar a la hora de tomar la Santa Cena. Tomar la Santa Cena correcta es una bendición, pero tomarla de forma incorrecta es una maldición. Hay un hermano: ten cuidado de tomar la cena del Señor por ser visto por los demás. Hay gente que sabe que no está en condición de tomar la cena del Señor, pero para que no diga yo voy a tomarlo para complacer. Error suyo, hermano, porque Dios te va a pedir cuenta. No tome la Santa Cena por ser visto por el hombre. Toma la Santa Cena por una ordenanza establecida por Cristo, pero hay que hacerlo de forma digna, de forma en santidad. Usted no puede vivir para complacer a los demás, tiene que vivir para complacer a nuestro Señor Jesucristo. Y esta ordenanza, este mandamiento, hermano, de tomar la Santa Cena, hay una advertencia de cómo hay que hacerlo. Ten cuidado, hermano. Sepa distinguir lo que está tomando, comiendo. Sepa que si usted no sabe, tiene problema. Tú tienes que saber que la cena del Señor es algo puro, es algo santo, es algo digno, es algo genuino. Y tomar la Santa Cena, hermano, de forma inadecuada va a tener situaciones.
Pero esta mañana quiero decirle, mis hermanos y hermanas, no tome la cena del Señor para que el otro te vea, ni por competencia, ni por ser visto por nadie. Tómalo porque tu vida está bien con Dios. ¿Cómo es que dice el verso 29? Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Te escuchó eso? Si tú sabes discernir qué está comiendo, trae juicio a tu vida. En otra palabra, hermano, cuando ese vino llega aquí, ese pan llega aquí, ya, hermano, se convierte, representa el cuerpo de Cristo. Se convierte en algo sagrado. Si tú tienes hambre, vete al colmado a comer pan. Y no a eso como si fuera para llenarte. Esto es algo simbólico. Esto es algo genuino que debe ser sagrado. Es un acto solemne. Es un acto puro, hermano. Cuando va a tomar Santa Cena, hermano, es recordarnos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es un momento pensar aquella cruz del Calvario, donde allí derramó su sangre. Allí Él murió por ti y por mí. Recordar lo que Él hizo por ti. Y dice la Biblia: si yo tomo la Santa Cena, seré culpable de la muerte de Cristo. Si lo tomo indignamente, si lo tomo estando en pecado, si lo tomo viviendo una vida desordenada, yo seré culpable del cuerpo de Cristo. Usted se pudo pensar un ratito, hermano, cuando estaba Cristo en el Calvario, le pusieron una corona de espina, hermano, y hermano, golpearon su cuerpo, donde allí brotaba sangre, donde allí, hermano, Cristo lloró amargamente. Esa fue la paga de nuestro pecado. Y eso tenemos que, cuando vamos a tomar la Santa Cena, pensar en ese momento. Pensar cómo Cristo pagó mi pecado, cómo Cristo me redimió del pecado, yendo a la cruz del Calvario. Amados hermanos, tenga cuidado a la hora de tomar la cena del Señor. Es bueno, hermano, que veamos para qué no coma juicio. Si tú no te examinas, tú estás comiendo juicio. ¿Y qué es un juicio, hermano? Una condenación. ¿Qué es un juicio, hermano? Pasarte por un juicio, hermano, condenarte hasta la muerte eterna. Cuando tú comes el cuerpo de Cristo de forma inapropiada. No juegue con la cena del Señor. Con eso se juega, hermano. ¿Qué pasa si tomamos la cena del Señor en pecado? ¿Pasará algo? Usted diría: yo puedo tomar la cena del Señor en pecado porque el pastor no me ve, porque los líderes no me ven, porque los ancianos no me ven. Y lo que tú no sabes, amados hermanos, quien tiene que no verte es Dios y está en todo lugar. Ahora, la pregunta: usted toma esta cena en pecado, ¿qué pasará contigo? ¿Qué va a suceder contigo? El pastor no te ve, los líderes no te ven. Entonces, ¿qué va a pasar? Quiero decirte, hay una advertencia para ti. Y la advertencia es que no coma la Santa Cena en pecado, porque va a tener problemas serios. Y eso lo digo yo, es la Biblia, la Sagrada Escritura. Vamos a ver el verso 30. A ver qué pasa si tomamos la cena del Señor en pecado. Verso 30 dice: por lo cual, escuche bien, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Tres cosas pasan cuando tú comes la cena del Señor en pecado. Tres cosas. Primero, muchos enfermos, muchas enfermedades. Es lo primero. Y esa enfermedad, hermano, no es hablando de enfermedad espiritual, enfermedad corporal, material. Cuando tú comes la cena del Señor en pecado, hermano, hay enfermedades. Eso acarrea enfermedades. Eso acarrea problemas. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué dice? Hay muchos débiles. Y tercero dice, y muchos duermen. ¿Cuánto tiempo por dormir?
mucho muerto. ¿Qué muerto? Tanto espiritual como material. Por comer la Santa Cena como un relajo. Por comer la Santa Cena indignamente le pasa 3 pruebas serias en su vida: enfermedades, debilidades y muerte. Eso es lo que pasa cuando usted toma la Santa Cena de forma incorrecta. Por eso hay que examinarse, hay que evaluarse si estamos dignamente para tomar la Cena del Señor. La pregunta es, iglesia, ¿está usted preparado, preparada? ¿Te siente en condición digno de tomar la Cena del Señor? ¿Te siente que está listo? Amados hermanos, amados hermanas, así mismo es la llegada de nuestro Dios. Si tú no puedes tomar la Cena del Señor, ¿estarás tú esperando a Cristo? ¿Estarás tú digno para ir para el cielo? ¿Estarás tú preparado? Si no puedes tomar la Cena del Señor, de seguro que tampoco está esperando a Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, aquí queremos recalcar a la iglesia: cuidado al tomar la Cena del Señor en pecado. Cuidado, hermano, con vivir una vida desordenada y no querer tomar la Santa Cena. Eso trae problemas serios, problemas graves. Trae como consecuencia enfermedades, debilidades y hasta muerte. Así que, mis hermanos, evalúense si está tomando esta cena como debe ser. Aparte de eso, hermano, es necesario autoevaluarse a la hora de tomar la cena del Señor. Nadie tiene que mandarte a tomar la cena del Señor. Nadie. Es un compromiso entre tú y Dios. Este es un mandamiento, esta es una ordenanza que el creyente que es bautizado debe participar de la cena del Señor. Y cada vez que lo hagamos, esa Biblia, recordad la muerte de Cristo. Gloria a Jesús. Oiga, mi hermano, cada vez que hagamos este momento tan solemne, este momento tan serio, este momento tan santo, este momento tan importante, recordemos la muerte de Cristo. Gloria a Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo fue la muerte de Cristo? Si tengo que recordarlo, ¿cómo Él murió? ¿Dónde Él murió? En aquella cruz, en aquel Gólgota, en aquel madero. En este momento, hermano, hay que poner en la mente nuestra, en aquel Gólgota, viendo a nuestro Jesucristo clavado en un madero, clavado en una cruz, y allí botando su sangre. Y eso lo hizo por tu pecado, por mi pecado. Eso lo hizo para redimirnos de este mundo pecaminoso. Y dice la Biblia, cada vez que vamos a tomar la cena, Señor, recordar la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta el precio que costó tu salvación. Para que te dé cuenta lo que tuvo que hacer Cristo para tú poder participar de la cena del Señor. ¿Qué hizo mi Cristo por mí? Cuando esté aquí y tome este pan, sepa que es el cuerpo del Maestro. Cuando tome este vino, esta copa, recordar que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que acordarnos de esto. Amados hermanos, para tomar la cena del Señor, nadie tiene que seguirte. Nadie tiene que traer de ti como un guachimán. Es usted. Si te siente en santidad, si te sientes que está en orden, si te sientes que tu vida está bien y no tienes que avergonzarte, que tu memoria, que tu conciencia no te reprocha, asiste a la Santa Cena. Pero si tu conciencia te reprocha, tú no puedes hacerlo, no lo hagas. Porque es mejor estar bien con Dios que los hombres. No quiere agradar a los hombres y está mal con Dios. Agrada a Dios y está mal con los hombres. Porque el que te va a salvar, el que da la vida eterna, se llama Cristo Jesús. Entonces, a la hora de yo tomar mi cena del Señor, yo me evalúo, me autoanalizo, me autoevalúo para ver si estoy digno para tomar el cuerpo de Cristo. Porque no quiero tomar mi juicio, no quiero estar enfermo, no quiero estar débil por causa de tomar la cena del Señor de forma indignamente. Debe estar preparado, hermano.
Un cristiano, hermano, que no pueda tomar esta cena, no está preparado para viajar al reino de los cielos. Porque, hermano, hay que estar en santidad. Y para tomar la cena, Señor, hay que ser también. Entonces, mis hermanos, algo que deben saber ustedes. Jesús, ustedes toman la cena del Señor y Él te hace responsable de su cuerpo. Dios juzgará a los cristianos que tomen la cena del Señor indignamente. Dios juzgará a los cristianos que tomen la cena del Señor indignamente. En otra palabra, tendremos que ir a un tribunal celestial. Allí nos va a juzgar si tomamos la cena del Señor de forma indigna. Si tomamos la Santa Cena como un relajo, vamos a ir a un juicio y allí seremos condenados. Verso 32 dice así: 32, acompáñame. Mas siendo juzgados, somos castigados. Escuche bien. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ok? Somos condenados y castigados por el Señor, por haber tomado la cena del Señor indignamente. Seremos castigados por el Señor. Seremos condenados por el Señor. En toda palabra, hermano, estamos en problema. En toda palabra, hermano, tiene que estar claro que si lo hacemos de forma indigna, hay alguien que nos va a condenar. Hay alguien que nos va a castigar. Se llama nuestro Señor Jesucristo. El que ve todo, el que sabe todo, el que anda con nosotros. Aún si están los pensamientos de tus corazones, ya Dios lo sabe. Amados hermanos, es necesario que usted analice. La pregunta que tenemos que hacer en esta mañana, amados hermanos, ¿qué pasa con un cristiano 5 años de evangelio, 7 años, hermano, y nunca ha tomado la cena del Señor? Ni se ha preocupado por bautizarse, hermano. Hay problema. Hay dos cosas: no ha creído en Cristo, está perdiendo su tiempo. Lamentable el caso, hermano. Una gente en la iglesia 5 años, ni coge doctrina, ni se bautiza, ni si no se bautiza, mucho menos puede tomar la cena del Señor. Dice, vea, el que cree será bautizado. Y para tomar la cena del Señor debe ser bautizado y creer. Hermano, autoevalúese si está perdiendo su tiempo en la iglesia. Examínese, porque Dios nos llamó, hermano, a acomodar, a comer el pan y el cuerpo de Cristo. Eso es obligatorio, hermano. Es necesario que un creyente que ha creído en Cristo dé ese paso. O si no, no ten nada, hermano. No te enfermo, no tiene nada que le impide, hermano, y nunca ha hecho el intento de bautizarse. Qué pena. La Biblia dice: cada vez que hagamos eso, recordemos la muerte de Cristo. Y para tú poder tomar Santa Cena, debes ser bautizado. Eso va en la mano, el bautismo y la cena del Señor. Así que, mis hermanos, es necesario que entendamos eso. Estas instrucciones, esta advertencia que Pablo hacía a Corinto, hermano, es porque andaba en desorden, es porque andaba mal. Eso mismo pasa hoy en la sociedad, hermano. Eso mismo pasa hoy en las iglesias, hermano. Gente, hermano, andando como quiere y a veces lo ven comulgando. Ten cuidado. Aquí hay una advertencia clara y precisa. Ten cuidado cómo tú estás andando y qué tú haces por ahí. Instrucciones para la cena del Señor. Primero, hay una forma, hay una regla, hay unas instrucciones cómo tomar la cena del Señor. Lo que hacemos, hermano, no es inventado por el hombre, lo hacemos porque la Biblia lo establece. Cuando nos reunimos, hermano, hay que tomarse la cena del Señor reunido. No yo en mi casa, tú en tu casa. Dice la Biblia, es reunido que tenemos que tomar la cena del Señor. Debemos esperar los unos a los otros. Es un mandato, hermano.
Usted puede agarrar el vaso y beberse solo. No. Dice, esperaos los unos a los otros. Es un mandato que hay, es una regla. Es una instrucción que hay de la forma correcta que hay que tomar la cena del Señor. Vamos a ver si es verdad. 11:32. A ver si es verdad. Dice así. Más siendo juzgado, no. Así que, 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. También, hermano, ¿por qué lo hacemos así? Porque la Biblia lo manda. Cuando van a tomar la Santa Cena, hay que esperarnos los unos a los otros, de que todos tengan el pan, de que todos tengan el vino y que podamos juntos tomar la cena del Señor, beber el vino del Señor, que es el cuerpo, es la sangre de Cristo. Tal vez una proclamación así no es un invento de nosotros, que lo comamos juntos, lo tomemos juntos, no, es porque está establecido en la Biblia y eso es parte de las instrucciones bíblicas de cómo debe hacerse. Nuestro Dios es un Dios ordenado, Él tiene todo establecido y todas las reglas cómo hacer las cosas. Los creyentes que hemos creído en Cristo, la iglesia evangélica, nos llevamos de la palabra de Dios. Es una instrucción correcta, es una instrucción, hermano, que tenemos que seguirlo al pie de la letra. No coman la cena del Señor con hambre. Escuche esto, hermano. No coma la cena del Señor con hambre. Si, ejemplo, te da hambre, no quiere que te 3 copas de vino o cuéntalo para ti solo, porque está prohibido. Esto es algo simbólico que hacemos aquí. Algo simbólico, hermano. Entonces, mis hermanos, si tiene hambre, come en su casa, llévese la barriga. Porque esto es algo simbólico, algo santo, algo genuino, algo puro, que es la cena del Señor. Tan pronto ya eso llega aquí, ese pan, ese vino, ya se convierte en algo santo. Por tal sentir, amados hermanos, hermanas, ten cuidado. Y la Biblia manda a eso, sí, claro que sí. Vamos conmigo. El 34 dice: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas lo pondré en orden cuando yo fuere. ¿Escuchó? Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no coman para juicio. Tengan cuidado. La Santa Cena es una ceremonia solemne, seria, responsable y honesta. La Cena del Señor es algo puro. Es algo, hermano, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Es algo, hermano, de conciencia, porque está participando de algo solemne, que es el cuerpo del Señor. La Santa Cena, hermano, es importante en la vida de un creyente. La Santa Cena, hermano, es imprescindible. Usted como cristiano, si tiene 2 meses sin tomar la cena del Señor, debe preocuparse, debe turbarse, debe buscar la forma de poner en orden lo que te prohíbe tomar la cena del Señor. Debe buscar de quitar ese obstáculo que te permite participar del cuerpo de Cristo. En esta mañana, Iglesia Bautista, junto a los nuevos creyentes, decirle: evalúense, mis hijos, evalúense, mis hermanos, a la hora de comulgar. Cheque bien si está listo para tomar la cena del Señor. Este momento tan solemne, hermano, este momento tan importante, hermano, que tenemos que poner la mente en la cruz del Calvario, poner nuestra mente en el Gólgota, poner nuestra mente donde Cristo murió por ti y por mí. Este momento tan especial, tan importante en la vida del creyente, que es necesario que pensemos en la muerte de Cristo. Por eso, antes de usted tomar la cena del Señor, haga su chequeo, revísese
si está en condición para tomarla. Esta advertencia que el apóstol Pablo le hizo a los hermanos de Corintio, hoy lo hacemos a las iglesias, especialmente Iglesia Bautista Palabra de Dios. ¿Está usted en condición? ¿Está usted preparado? ¿Usted se autoevaluó? ¿Se examinó para ver cómo está tu vida espiritual? Si tu vida espiritual está bien, atrévete a participar de la cena del Señor. Pero si tu vida espiritual no está bien, no quiera agradar al hombre, no participe. Porque participar indignamente, hermanos y hermanas, se está buscando un problema con Dios, directamente con Dios. Porque te va a llamar a juicio y te va a condenar. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, es que todo proceda a la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que el hombre reconozca su falta, reconozca su error. Por eso Pablo le hacía advertencia a Corintio, y hoy le hacemos a los hermanos de la Bautista. Este es un momento importante, hermano, que vamos a participar, que vamos a tener la comunión con nuestro Jesucristo, de poder llegar a su mesa, de poder compartir este pan. Hoy, usted que está aquí, si usted lleva tiempo que no puede participar de la cena del Señor, dile a Dios: ayúdame, Señor, yo quiero participar de la cena del Señor. Y si tiene mucho evangelio, que ni ha cogido doctrina y eres bautizado, procura coger doctrina, procura bautizarte para poder tomar la cena del Señor antes que sea tarde. Dios no dará a nadie por inocente, porque estamos predicando la palabra, estamos instruyendo, estamos enseñando y diciéndole la importancia de tomar la cena del Señor. En esta mañana, hermanos y hermanas, es bueno que nos autoevaluemos, es bueno que nos chequeemos a ver cómo estamos, si nuestra vida está correcta. Y si está correcta, hermano, venga a tomar su Santa Cena. Si está bien tu vida, hermano, venga a participar del cuerpo de Cristo. Porque, hermano, llegará el momento que en esta tierra no estaremos. Estaremos en los cielos reinando con nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde.